Hola chicos, buenas noches chicos, ¿cómo van? Bueno, bienvenidos a la charla de hoy. Yo creo que este es un tema un poquito controversial y ahorita van a ver por qué. Pero chévere pues como darles a ustedes como esas herramientas pues para tomar la decisión si utilizar las cetonas o no utilizar las cetonas. No sé, que también si lo van a hacer, que lo hagan sí, con productos de muy buena calidad, que de verdad hayan sido estudiados, que muestren una respuesta en cuanto a los niveles de cetona, porque también a veces ese es uno de los errores pues al pensar en este tipo de suplementación. Entonces, hoy vamos a hablar de varias cositas. Lo primero es qué son las cetonas, cuál es su metabolismo. Vamos a hablar de qué tipos de cetonas hay en el mercado y cuáles son las que más convienen y las que definitivamente hay que omitir, porque sí, ahorita pues el mercado digamos que cada vez está más inundado como de este tipo de productos. Entonces la idea es como revisar y mostrarles a ustedes qué tienen que mirar en el suplemento para mirar si vale la pena o no vale la pena. También vamos a hablar de lo que hay en la evidencia científica en temas de rendimiento, en temas de recuperación, incluso por ahí vamos a hablar un poquito del impacto de las cetonas, por ejemplo, en la calidad del sueño, en las adaptaciones al entrenamiento, incluso pues también en la recuperación después de lesiones. Y vamos a hablar un poquito, pues en base a esa evidencia, de pronto cuál pudiese ser como el uso recomendado para este tipo de suplementos. Y obviamente, pues también vamos a sacar como unas conclusiones, pues de lo que veamos hoy en la charla. Bueno, entonces en primera medida los cuerpos cetónicos son moléculas que son producidas en el hígado, pero digamos que también se producen en una menor proporción en los astrocitos, que son células del sistema nervioso central, y también en pequeña proporción en los riñones, pero principalmente en el hígado. Estas cetonas se producen a partir de la oxidación de las grasas en situaciones de baja disponibilidad de glucosa, como lo es el ayuno, la hambruna, el ejercicio prolongado, que por ejemplo a nosotros pues nos pudiese aplicar mucho pues el tema del ejercicio prolongado, y estas cetonas pudiesen, digamos que actuar como un sustrato energético alterno para diferentes tejidos. Dentro de esas cetonas o cuerpos cetónicos encontramos principalmente tres, que son el beta hidroxibutirato, que hay, por ejemplo, importante que lo tengan en cuenta que ese beta hidroxibutirato es ideal que esté en sus formas activas, que su forma activa es D beta hidroxibutirato o R beta hidroxibutirato. Este es como la principal, como la cetona principal, la que uno de pronto más debiese de buscar, pero también por otro lado está el acetoacetato, y el otro que es como que el que menos se utiliza como fuente de energía, yo ahorita les voy a mostrar por qué, es la acetona. Entonces ahí digamos que en condiciones donde no hay buena disponibilidad de glucosa, cuando no hay disponibilidad de carbohidrato, lo que hace el cuerpo es como jalar de estos otros sustratos, y este de hecho se le conoce como el cuarto sustrato, porque primero está la glucosa, los carbohidratos, luego están las grasas, luego las proteínas, porque también de las proteínas se puede generar energía, y de últimas están las cetonas. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de ese metabolismo de las cetonas, ellas como, digamos que de los ácidos grasos, cómo llegan a convertirse en cetonas, qué pasa una vez se convierten en cetonas. Entonces, como les decía, bueno, en primera medida, pues cuando, digamos que uno de los factores necesarios para que empiece como esa conversión de los ácidos grasos a cetonas, es primero estar como en un estrés energético, y un estrés energético implica básicamente, o bueno, se lleva a cabo básicamente en condiciones de ayuno, como les decía ahorita, en condiciones de hambruna, ejercicio prolongado, que digamos que esto aplica mucho para los deportes de endurance y ultra endurance. Y lo que pasa con esto es que en estas condiciones de estrés energético, lo que pasa es que hay una baja disponibilidad de carbohidratos o de glucosa, y esto, digamos que manda una señal al adipocito, que el adipocito es como esa célula del tejido adiposo cuya función principal es como almacenar energía en forma de grasa y principalmente en triglicéridos. Entonces, esos triglicéridos que están dentro del adipocito, cuando hay un estrés energético, cuando hay baja disponibilidad de carbohidratos, lo que hacen es como, digamos que romperse, porque el triglicérido está compuesto de un glicerol y de tres ácidos grasos, sí, tres ácidos grasos. Entonces cuando se rompe el triglicérido quedan los ácidos grasos solitos, y digamos que ya ellos pasan a sangre, y cuando ya están los ácidos grasos libres solos, ellos se van hacia el hígado,
y allí en el hígado es donde se metabolizan y como les decía, se convierten en el beta hidroxibutirato o el cetoacetato, el acetoacetato, que estos dos entran al torrente sanguíneo, pues como para ser utilizados en los diferentes tejidos, pero el acetona, al ser, digamos que una acetona, digamos que un poquito más volátil, no se utiliza como de manera tan eficiente, digamos que para producir energía en el ciclo de Krebs. Lo que pasa es que muchas veces se elimina en mayor, digamos que en mayor medida a través de la respiración, y esto puede generar como un aliento. Digamos que se le dice un aliento como cetónico, que es más o menos como un aliento afrutado, a vinagre, y por ejemplo, esa es una de las, como de las formas en las que uno puede identificar si uno está en un estado sí, o que los niveles de cetonas están altos en sangre. Entonces, digamos que esas son como las dos formas en las que se puede como, sí, como mover las cetonas. Y bueno, ya digamos que siguiendo por este camino, los principales que son el acetoacetato y el beta hidroxibutirato, ya sea en su forma D o en su forma R, ellos van a los diferentes tejidos precisamente para producir energía. Entonces aquí, por ejemplo, y aquí se me borró los riñones, va a los riñones, al cerebro, al corazón, al músculo. El único tejido en el que no se va como a producir energía es en el hígado, porque pues ahí mismo se produce. Incluso digamos que en situación de ayuno prolongado, de hambruna, el cerebro, por ejemplo, que el cerebro es uno de los órganos que más necesita energía para poder funcionar. Aproximadamente el 20% de la energía que nosotros consumimos la utiliza el cerebro pues para todo su funcionamiento. Digamos que en condiciones pues como de alimentación, de consumo de carbohidratos, utiliza principalmente la glucosa, o sea, ese es el sustrato energético y como el alimento preferido del cerebro, pero en condiciones de ayuno, digamos que ya cambia un poquito como esa preferencia del cerebro por lo que va a utilizar pues, para producir energía, para cumplir con sus funciones, y ahí entra como a jugar en gran medida como el tema de la utilización de las cetonas. De hecho, el cerebro, a diferencia de los otros tejidos, porque como les decía ahorita, los otros tejidos también pueden utilizar grasas, pueden utilizar proteína para generar energía, el cerebro prácticamente solo tiene como dos sustratos energéticos, que como les decía es principalmente la glucosa, pero en condiciones de ayuno, en condiciones de baja disponibilidad energética, de baja disponibilidad de carbohidratos, también puede hacer uso de las cetonas. Y digamos que ahí derivan algunos de los beneficios que tiene como a nivel cognitivo, que eso no los vamos a tratar hoy como tanto, pero sí digamos que está un poquito como asociado a eso. Bueno, y qué pasa? Que digamos que estas cetonas tienen una característica, y es que, bueno, antes se creía que, digamos que las cetonas eran energéticamente más eficientes por un tema de que supuestamente producía más ATP, que el ATP es la moneda energética que nosotros tenemos, o sea, para que nosotros podamos hacer la contracción muscular, todos los procesos fisiológicos, nosotros necesitamos entregarle al tejido ATP pues para que él pueda hacer la contracción muscular y bueno, todos esos procesos. Entonces, antes se creía que a partir de una acetona se producían más moléculas de ATP que, por ejemplo, no sé, con las grasas, con los carbohidratos. De hecho, digamos que de los tres combustibles clásicos, por decirlo de alguna forma, que son las carbohidratos, las grasas y las proteínas, de hecho, los que más generan ATP son los carbohidratos. Entonces, ahorita digamos que se sabe que esa, digamos que eficiencia energética que tienen las cetonas no está dado tanto porque produzcan más moléculas de ATP, pero más bien porque digamos que con el mismo con una sola molécula de ATP puede producir más energía libre, por ejemplo, en la contracción muscular. De hecho, el ATP que proviene de las cetonas y el ATP que proviene de los carbohidratos casi que producen pues como la misma cantidad de ATP. Por ejemplo, los carbohidratos pueden producir 6 moléculas de ATP y las cetonas pueden producir 5,65. Entonces son muy iguales, de hecho las cetonas están más por debajo, pero lo que tiene ese ATP de las cetonas es que genera más energía libre y de hecho a esa energía libre
libre se le conoce como delta G ATP, que eso ya ahorita lo vamos a ver, porque hay uno de los suplementos de cetonas que tiene ese nombre y es a partir de eso, porque sí es una molécula que genera más energía libre, que puede, digamos, que ser o generar que los tejidos funcionen energéticamente pues, de manera más eficiente. Entonces, eso por ese lado. Bueno, ahí digamos que importante, pues como para saber cómo se aumentan los niveles de cetonas, como les decía ahorita, una de las formas es hacer ayuno. Incluso miren que aquí en esta curvita se puede ver que incluso a partir pues de las 8 horas de ayuno ya empieza a haber como una mayor producción de cetonas. Nosotros, digamos que en condiciones normales de alimentación, nosotros podemos producir hasta 10 gramos de cetonas al día normalmente. Y en condiciones de ayuno, de baja disponibilidad energética, de baja disponibilidad de carbohidratos, podemos producir hasta 300 gramos de cetonas en un día. Entonces, obviamente, pues digamos que eso aumenta de manera exponencial con el pasar de las horas, de los días. Entonces, entre más días, y no es para que lo vayan a hacer, entre más días, obviamente, esa producción de cetonas y puntualmente de beta hidroxibutirato va a ir aumentando de manera exponencial. Pero otra forma de incrementar los niveles de cetona es a través de la manipulación dietética. Y ahí digamos que lo que se busca hacer como en estos casos es la famosa dieta cetogénica, que es una dieta que busca minimizar al máximo el aporte de carbohidratos, precisamente como para forzar al cuerpo de que saque esos triglicéridos de los adipocitos, de que los rompa en ácidos grasos, en ácidos grasos libres, que puedan ser convertidos en cetonas. Entonces ahí, digamos que como se plantea generalmente es que uno debería de consumir menos de 20 gramos de carbohidratos al día para alcanzar ese grado como de cetosis. Y ahí pues como de pronto muchos saben, eso es súper complejo porque nomás una tajadita de pan tiene 15 gramos de carbohidratos, por ejemplo, un tomate tiene 6, una remolacha que por ejemplo es un alimento que nosotros en los deportes de resistencia utilizamos bastante tiene 13 gramos, una manzana 30, un banano 30. Entonces eso hace que sea muy complicado pues como lograr como, sí, como alcanzar esa cantidad de carbohidratos. Y esto muchas veces puede implicar, por un lado, deficiencias en la parte nutricional, porque ahí, por ejemplo, al limitarse mucho, pues como el aporte de frutas, por ejemplo, el aporte de cereales y granos enteros y cereales integrales, eso puede limitar como el aporte de fibra y muchas veces pasa, y no sé si de pronto han escuchado en algún momento de alguien que esté llevando a cabo una dieta cetogénica, que empiezan a presentar estreñimiento y es justamente por ese tema. A veces con ellos uno busca cómo manejar el tema de la fibra, digamos que buscando aportar muchos vegetales, porque digamos que pues de los que, por ejemplo, les muestro acá, los que menos carbohidratos tienen son los vegetales, por ejemplo, las verduras de hoja verde, como los vegetales frescos, sí pueden como ayudar a aportar más fibra sin que se pase pues como de manera considerable el aporte de carbohidratos en el que se tiene que estar para lograr como esa cetosis. Entonces sí, generalmente se maneja desde ese campo, pero pues es muy difícil. Y por otro lado, por ejemplo, también se puede generar deficiencia de calcio porque pues ahí la inclusión de los lácteos y los derivados también puede llegar a ser un poquito difícil. Entonces, digamos que eso, digamos que tiene otras implicaciones a nivel nutricional que digamos que son más de difícil manejo, pero ya puntualmente en temas de rendimiento, obviamente el llevar a cabo un ayuno o el llevar a cabo una dieta cetogénica, se sabe que eso sí puede impactar pues no solo en temas de rendimiento, sino que también en temas de recuperación, que ya pues lo vamos a ver ahorita. Y ahí, pues digamos que la otra opción para lograr aumentar esos niveles de cetonas en sangre es utilizar cetonas exógenas. Entonces, digamos que esa es como la alternativa que uno puede utilizar sin de pronto tener que aplicar como, sí, como estas dos opciones. Entonces, como les decía ahorita, la idea es como revisar, bueno, ya si de pronto lo estamos pensando ya como desde el lado de las cetonas exógenas, mirar como qué suplementos valen la pena, qué otros no. Entonces, ya vamos a mirar esa partecita. Bueno, y para medir los niveles de cetona, digamos que hay tres formas y dependiendo como de la forma, uno busca
o se busca mirar como una cetona puntual. Entonces, por ejemplo, en sangre uno puede mirar como cómo están los niveles de cetonas. Generalmente cuando se hace en sangre se busca mirar el beta hidroxibutirato. Ya si lo miramos en orina, que en orina uno lo puede hacer pues a través de laboratorios, o por ejemplo, no sé si de pronto han visto que cuando a uno le hacen el parcial de orina, ahí salen como las cetonas, digamos que no se cuantifican, pero sale si está positivo o negativo. Si está positivo es porque hay presencia de cetonas en sangre, y si sale negativo, pues es porque no hay una concentración como considerablemente alta como para que salgan en orina. Entonces también puede ser una forma de mirarlo. Incluso yo sé que venden como test caseros para mirar como la concentración de cetonas en la orina, que es con esta tirita, uno la pone en el reactivo y ya ahí va mostrando como cuál pudiese ser la concentración de cetonas, pues más o menos de acuerdo como a lo que se vea en orina. Y aquí cuando se miran orinas, se busca mirar es el acetoacetato. También hay otra forma de hacerlo, que es a través del aliento. Digamos que de esto pues hay test como para hacerlo, sino que no son como tan utilizados. Y aquí en el aliento se busca mirar la acetona, por lo que les decía ahorita que es la acetona que es como más volátil, que casi no se utiliza como para producir energía. Entonces ella pues se va eliminando por el aliento, incluso también a veces en cantidades pequeñitas en la orina, pero principalmente en el aliento. Entonces también esa es otra forma como de identificar si estamos en cetosis o si de pronto no. Bueno, entonces ya vamos a hablar un poquito de lo que son los tipos de cetonas, cuáles valen la pena, cuáles no tanto. Aquí digamos que en primera medida vamos a ir como de los que yo considero como no tan chéveres a los más chéveres, o los que de pronto sí podría como recomendar un poquito más. Aquí los primeros, es decir, los más maluquitos son las cetonas de frambuesa, que esas son sí, como un tipo, o tienen una estructura similar a las cetonas, pero en realidad no son cetonas como tal, porque a diferencia pues como de la estructura molecular, que aquí por ejemplo les muestro pues como la del acetoacetato, la del beta hidroxibutirato, eh, esta pues como estructura de las cetonas de frambuesa tienen una diferencia, y es la que les señalo aquí, y es que tiene como un compuesto fenólico, un anillo fenólico. Entonces eso, al parecer, y según los estudios, hace que no aumenten en nada los niveles de cetonas en sangre. Entonces, aquí, por ejemplo, espérame, yo aumento un poquito la pantalla para poder ver bien. Aquí, por ejemplo, estamos mirando como, sí, como en hombres y en mujeres, como cuál es ese cambio después de utilizar las cetonas de frambuesa. Entonces aquí, por ejemplo, miramos que, por ejemplo, acá, bueno, aquí digamos que eso también depende como del tiempo, se va mirando como del tiempo. Ah, no, mentiras. Esta, a ver. eh, bueno, los que son los cuadraditos son los ésteres de cetona. Aquí los que son los circulitos son las cetonas de frambuesa. Y estos de aquí últimos, no sé cómo son, pero miren que ahí, digamos que la diferencia en los del circulito, que son los ésteres o las cetonas de frambuesa, no hay mucha diferencia de los placebo, de los que son, sí, los ésteres de cetonas, que son los RK. Entonces, al parecer, como les decía, eso no, pues no logra aumentar los niveles de cetona en absolutamente nada, o sea, no se ve una diferencia para nada significativa. Y si esta es digamos que un tipo de cetonas que se promociona mucho básicamente por el sabor, porque ya lo vamos a mirar más adelante, y es que las cetonas tienen una dificultad a la hora de consumirse, y es que tienen un sabor muy amargo muchas veces. Y digamos que se vende mucho estas cetonas de frambuesa por eso, porque pues como vienen de la frambuesa, sí, obviamente el sabor cambia un poquito, pero pues definitivamente esto no sirve para nada para subir los niveles de cetona. Entonces definitivamente lo mejor no es como no incluirlos. Pero ya ahorita vamos a empezar a mirar como esos tipos de cetonas que ya han sido más estudiadas, que podemos ver un poquito mejor si aumentan o no aumentan los niveles de cetonas en sangre. Entonces aquí como primera medida tenemos las sales de cetonas, que esto es como de las
sí, como de los tipos de cetonas que más se ven en el mercado, de hecho son los más económicos. Ahí para identificarlos, digamos que uno nomás tiene con mirar el rotulado, porque ahí en el rotulado ustedes van a ver pues las sales, como lo son, por ejemplo, principalmente uno los encuentra como beta hidroxibutirato, sales de beta hidroxibutirato de sodio o de potasio. Sodio y potasio son los que uno más ve, pero también, por ejemplo, hay de magnesio, hay de calcio, o sea, hay de muchos tipos. Entonces ahí siempre para identificarlos es como mirar en el rotulado si sale como alguno de los electrolitos, ya uno sabe que esos son sales de cetonas. Comúnmente estas cetonas llevan una forma de beta hidroxibutirato activa y otra inactiva, que acuérdense que como les mostraba al principio, las formas activas son la D y la R, pero también hay otras formas inactivas y que no impactan tanto como en los niveles de cetona, que son la R, la L. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes vean que unas cetonas les dice que tienen, no sé, por ejemplo, S sodio beta hidroxibutirato o SL sodio beta hidroxibutirato o potasio, esa muy probablemente no sea como la mejor opción para escogerlo. Digamos que aquí en este caso pues tiene como las dos formas. Y digamos que esta molécula está compuesta básicamente por una sal y por unas cetonas, como la unión de las dos cosas. Entonces, como les decía, esa es la forma como identificarlos en el rotulado. ¿Qué pasa con este tipo de cetonas? Que son productos o son suplementos de cetonas que generan muchas molestias gastrointestinales. Y obviamente las molestias gastrointestinales en los deportes de resistencia, yo creo que en cualquier deporte es algo que uno busca evitar a toda costa porque obviamente eso va a impactar de manera negativa en el rendimiento. Entonces, digamos que esa es una de las razones por las que uno pensaría de pronto como no, en no incorporarlas tanto, en no utilizarlas. No solo eso, sino que esas cetonas generalmente vienen en presentaciones muy bajas, o sea, uno tiene que utilizar una cantidad de producto exageradamente alta para poder ver o alcanzar como esas dosis recomendadas, que eso ya lo vamos a hablar aquí al final. Pero, por ejemplo, aquí está de beta hidroxibutirato, digamos que la sumatoria pues, de todas las sales que tiene y puntualmente lo que logra como de beta hidroxibutirato, que es la cetona como tal, tiene solo 5 gramos. Por ejemplo, más o menos como en una persona promedio, apuntándole como, sí, como al límite inferior del requerimiento de cetonas, uno debiese utilizar más o menos como unos 25 30 y algo gramos de cetonas. Entonces, miren que sí se queda muy debajo, pues como de lo que más o menos pudiese llegar a necesitar una persona. Entonces, eso implica que uno tiene que utilizar una cantidad pues muy grande del producto. Lo otro, y como les decía ahorita, es que no son tan eficientes a la hora de aumentar los niveles de cetonas en sangre. Y no solo eso, sino que no solo pues no logran aumentar de manera significativa los niveles de cetonas, sino que también se tardan mucho más tiempo como en producir esos niveles de cetonas o aumentar los niveles de cetona en sangre. Y aquí, por ejemplo, este cuadrito está muy chévere porque nos muestra en cuadritos lo que son las sales. Aquí digamos que en este estudio se utilizó una baja concentración de sales de cetonas, que son las del cuadrito negro, y otra con así como otra medición con una dosis más alta. Y miren que incluso pues la diferencia entre una dosis baja y una dosis alta es muy pequeñita, y lo que más alcanza a lograr pues en cuanto a aumento del beta hidroxibutirato, sí, como en concentración con la dosis alta es de un milimol, más o menos como hacia la hora y media, 2 horas, más o menos como en ese momento viene apareciendo el pico. Y por ejemplo, estos ésteres de cetonas, que ya esos son como los más pro, y ya ahorita les voy a hablar de ellos, miren que ellos ya nomás como hacia los 30 minutos ya viene mostrando como el pico de concentración de cetonas. Y miren que incluso es como un efecto un poquito más prolongado, y ahí casi que duplica como sí, como el aumento que llega a generar en los niveles de cetonas, porque casi que alcanza los 3 milimoles pues a la media hora. Entonces sí, obviamente hay una diferencia muy grande en cuanto a eficiencia. Y bueno, aquí yo les traje como este suplemento de una vez para mostrárselo, porque yo sé que es probable que hoy me pregunten por él. A mí me preguntan muchísimo por ese suplemento.
y justamente este es un suplemento de sales de cetonas, porque si nosotros miramos aquí el rotulado, dice magnesium, beta hidroxibutirato, sodio, tiene, bueno, tiene como dos formas de sodio. Entonces miren que estas son sales de cetonas, entonces partiendo nomás por ahí, digamos que sí puede que no sea la mejor opción de suplemento. Pero no solo eso, sino que también tiene una baja concentración, porque hay una porción, que son las cuatro capsulitas, nos aportan 16 gramos de cetonas. Y como les decía la vez, ahorita hace un momento, más o menos a una persona promedio, más o menos como unos 60, 70 kilogramos, uno tiene que utilizar como el doble de esa cantidad, más o menos como hacia unos 30, 36 gramos de cetonas al día. Entonces, eso implicaría que para alcanzar esa dosis efectiva, y eso es para la dosis mínima, o sea, como para el límite inferior del ranquito de suplementación, uno debería tomarse 8 cápsulas más o menos al día. Entonces, obviamente eso pues resulta demasiado complicado, y esta marca también tiene algo puntual, y es que no tiene registro INVIMA. Entonces ahí digamos que sí es como un llamado, pues como a que miren muy bien los suplementos, que no se dejen influenciar mucho de los influencers que recomiendan este tipo de suplementos, porque hay, por ejemplo, uno como nutricionista siempre les dice a ustedes una cosa, y es que desconfíen mucho de esos suplementos que, mejor dicho, les prometen el cielo y la tierra, que van a bajar de peso súper rápido, que, mejor dicho, van a rendir muchísimo en todos los entrenamientos, se van a recuperar súper bien, porque pues muchas veces eso no es cierto. Y si ustedes miran las personas que suelen como promover este tipo de suplementos, generalmente ya pues antes de promoverlos tenían ya un cuerpazo, pues muy buenos en la bici, muy buenos en el deporte. Entonces muchas veces uno como que le otorga eso a la persona pues por el suplemento, y muchas veces eso es algo que ya pues ya ellos tienen. Entonces de pronto como no confiar tanto en este tipo de publicidad, pero sí, por ejemplo, este suplemento, pues teniendo en cuenta lo que les acabo de explicar, sí puede que no sea la mejor opción. Bueno, ya aquí hay otro tipo de cetonas, y digamos que no son cetonas como tal, sino precursores de cetonas. Entonces aquí en estos precursores de cetonas hay básicamente dos tipos. Está el aceite de triglicéridos de cadena media, el MCT oil, que digamos que básicamente pues se metaboliza a nivel del hígado. Primero sufre una beta oxidación, a partir de esa beta oxidación se convierte en acetil-CoA, que por ejemplo este acetil-CoA también es una molécula que entra pues al ciclo de Krebs para generar energía pues ya directamente. Pero aquí lo que pasa con pues como con parte de este aceite de triglicéridos de cadena media, es que sufre una ketogénesis, que ahí es cuando ya se convierte en R-beta hidroxibutirato o en el acetoacetato. Y digamos que pues hay una cosa con este tipo de precursores de cetonas, y es que pues con los estudios que hay, se alcanza a ver que aún utilizando dosis muy altas, dosis de 42 gramos, que eso es una cantidad, digamos que grandecita, y que incluso también puede llegar a generar molestias gastrointestinales, solo puede alcanzar a aumentar la concentración de cetonas en sangre en un milimol, sí, como con esta cantidad. Y miren que sí es un aumento muy similar a lo que suele darse como con las sales de cetonas. Entonces, de verdad que pues tampoco es un aumento como tan significativo en los niveles de cetona, y también puede ser un suplemento que pues que de pronto no vale como tanto la pena implementar. Y yo creo que ese tema de que pues aún utilizando cantidades tan grandes no logra como aumentar de manera significativa los niveles de cetonas, yo creo que es por lo que les decía aquí, porque pues digamos que entre los pasos que hay para convertirse en cetona, está un paso que perfectamente puede entrar al ciclo de Krebs, que es ese ciclo por el cual nosotros producimos ATP, energía. Entonces yo creo que mucha o gran parte de lo que va aquí pues entra de una vez a convertirse en energía, y pues no pasa como tal a convertirse en cetona. Entonces esa puede ser una razón por la que de pronto no genere como aumentos significativos en los niveles de cetonas. Ya por aquí, como parte de esos precursores, ya tenemos como los famosos precursores de cetonas, pues como el Ketone IQ. De hecho, yo esta marca no la conocía, pero pues construyendo como esta charla la vi, que se llama Kinetic, es una marca buena, y al parecer, digamos que tiene como cositas chéveres, digamos que por encima de lo que de pronto pudiese dar el Ketone IQ. Y digamos que este tipo de precursores de cetonas básicamente están conformados por una molécula o un alcohol unido a una cetona.
Entonces aquí, por ejemplo, este Kinetic está así, pero el Ketone IQ básicamente proviene del alcohol, o sea, ese en su totalidad proviene del alcohol. Este Kinetic sí tiene un alcohol y pues una acetona como tal. Entonces, ¿cómo son moléculas que provienen, digamos que del alcohol? Se metabolizan a través del metabolismo del alcohol en el hígado. ¿Y qué pasa con esto? Que cuando uno la utiliza en las dosis recomendadas, puede generar como una sensación como de mareo, como de embriaguez, como dirían coloquialmente, como si uno estuviera prendido, como cuando uno toma trago. Entonces, digamos que a veces eso puede resultar no tan chévere porque eso puede afectar un poquito como el tiempo de reacción, la función cognitiva. Entonces, digamos que no, pues no es tan chévere como por ese lado. Y digamos que sí son más eficaces a la hora de aumentar los niveles de cetonas en sangre, pues que las sales, pero no son tan buenos como los monoésteres de cetonas, que son los que ya vamos a hablar de últimas. Y aquí incluso esta grafiquita no lo muestra, que aquí, por ejemplo, lo que es el Ketone IQ y el Kinetic están como muy parejitos en cuanto a qué tanto aumentan los niveles de cetona en sangre, pero obviamente pues nada comparado a lo que son los monoésteres de cetonas. Entonces sí hay una diferencia significativa ahí. Pero estos precursores de cetonas, el Kinetic y el Ketone IQ, digamos que tienen algo bueno, y es que tienen un mejor sabor y son más fáciles de tomar que, por ejemplo, los monoésteres de cetonas, que son los que mejoran en mayor medida como la concentración de cetonas en sangre. Entonces, eso hace que la gente los prefiera mucho, que les guste un poquito más utilizarlos, que sea más fácil como implementar los protocolos de suplementación. Incluso pues también digamos que por la fórmula o por la forma en la que están formulados, también son suplementos que son menos, pues como costosos, son más económicos, y también pueden llegar a generar menos molestias gastrointestinales. Bueno, eso por ese lado. Y ya llegamos a los monoésteres de cetonas, que estos ya son cetonas como tal. Estos monoésteres de cetonas, digamos que son los que uno recomienda idealmente por varias razones. Aquí en primera medida, pues por ejemplo, este Delta G, que yo creo que es como de las marcas más conocidas, digamos que se planteó en el 2019 junto con la Universidad de Oxford, que empezó a diseñar como estos monoésteres de cetonas, y están compuestos de un cuerpo cetónico que es o una acetona que es el beta hidroxibutirato. Aquí, por ejemplo, está en su forma activa, que es la ERE, entonces por ese lado súper bien, pero también está unido a un alcohol que es precursor pues como también del hidroxibutirato, que digamos que aquí pues es el hidroxibutilo, pero digamos que también está el butanodiol, hay varios, no, pues digamos que no es importante esas palabritas como tal, pero aquí por ejemplo, digamos que al ser un alcohol y una acetona, igual digamos que a pesar de que hay una sola acetona como, sí, como en la molécula como tal, a través de la metabolización del alcohol, él termina convirtiéndose en cetona y uno pues ingiere una sola molécula de cetona, pero a la final mediante la metabolización en el hígado, a la final se convierte en dos moléculas de cetona. Y aquí, como les mostraba en la grafiquita anterior, sí, digamos que es un suplemento que obviamente aumenta de manera significativa los niveles de cetona en sangre, que es mucho más rápido, es la fórmula que más ha sido estudiada. También pues toma menos tiempo para alcanzar esas concentraciones, pero como les decía ahorita, sí tienen algo pues como no tan chévere, y es que el sabor es súper amargo, es súper amargo, y es muy difícil de tomar. Y digamos que de todas formas también estos suplementos, estos monoésteres de cetonas tienen también algo, y es que son más costosos, son mucho más costosos. Entonces también eso es algo que a uno pues como que lo pone a pensar a la hora de recomendar y de pronto incluso también probar estos suplementos. Y también tiene algo bueno, y es que también tiene menos molestias gastrointestinales que, por ejemplo, con las sales o con los precursores de cetonas. Entonces también tiene como esa parte positiva. Bueno, y esta otra forma como de ésteres de cetonas, que de hecho esta está pues como más reciente, hasta ahora pues hay como un par de productos así como muy conocidos. Uno es el Ketone, y aquí básicamente pues digamos que la forma en la que está estructurada la molécula es que es un alcohol
unido no a una cetona como tal, como en el caso de los monoéster de cetona, sino que está unido a dos moléculas de cetonas. Entonces es el alcohol y dos moléculas de cetonas. Generalmente, o bueno, con los estudios que hay hasta el momento, porque pues es una fórmula muy nueva, pues tampoco es que tenga tantos estudios, pero en lo que hay hasta el momento, sí, digamos que muestra un aumento en los niveles de cetona buenos, pero incluso no alcanza a ser como tan buenos pues en comparación a lo que muestran los monoésteres de cetonas, es decir, el delta G, el ketonate. Pero sí promete también, de hecho, pues está como en cuanto al aumento de los niveles de cetonas en sangre, está un poquito mejor que los precursores de cetonas como el ketone audio, el ketone IQ y el kinetic, pero pues tampoco está tan bueno. Y también, digamos que no es tan lento como los precursores de cetonas, pues a la hora de mostrar el pico de concentración, pero tampoco es tan rápido como los monoésteres de cetonas. Entonces, en cuanto al aumento en la concentración de niveles de cetonas y qué tan rápido lo hace, está como en la mitad de los dos, como en la mitad de los monoésteres de cetonas y los precursores de cetonas. De lo que se ha visto hasta el momento, digamos que hay dos tipos de diésteres de cetonas. Este segundo de acá, al parecer, es como el que más genera molestias gastrointestinales. Este también alguito, pero es como más moderado. También, digamos que similar a lo que pasa con el anterior, con los monoésteres de cetona, también tiene un sabor que no es como tan agradable. Y como les decía, pues también toma un poco más de tiempo, pues como en aparecer el pico, también puede generar un alguito de molestias gastrointestinales. Entonces, digamos que hay que esperar de pronto a ver si se sigue estudiando más, que sigue mostrando, pero hasta el momento no es el mejor, pero tampoco el peor. Entonces ahí yo creo que la pregunta ahorita es como cuál escoger. Y digamos que ahí definitivamente, y por lo que les decía ahorita, yo creo que la mejor opción a la hora de suplementar con cetona son los monoésteres de cetona, que es como es el delta G, el ketonate, porque definitivamente son los que más han sido estudiados, los que generan un aumento, digamos que más eficaz en los niveles de cetona en sangre, es más rápido. Ahí de pronto pues está el tema del sabor. Yo creo que el sabor es como el principal contra que tiene como este producto, pero de resto funciona bastante bien porque de hecho pues las molestias gastrointestinales también pues no son como tan grandes. Ya después de ese, yo creo que le sigue los precursores de cetona, que hay por ejemplo pues el ketone IQ y el kinetic. El kinetic también pues al parecer promete bastante pues en cuanto sí, como en cuanto a confort gastrointestinal. También está muy bueno, puede servir. Obviamente, pues este es un producto que es más económico, que se consigue más fácilmente. Por ejemplo, este del Talle, yo creo que acá en Colombia, yo la verdad no lo he visto la primera vez. En cambio, el Ketone IQ sí lo he visto pues como en varios sitios. Entonces, digamos que es una opción de pronto un poquito más accesible. Y de tercer lugar están los diésteres de cetonas, que como les decía, están ahí como en el medio, o sea, como que sí prometen, pero les faltan más estudios. De pronto está el tema de las molestias gastrointestinales, obviamente no tiene un impacto tan grande en los niveles de cetonas como por ejemplo el monoéster, pero pues ahí va. Entonces, digamos que esto sería como el top 3 de las opcioncitas a utilizar. Y definitivamente los que no podemos escoger por nada del mundo son las cetonas de las frambuesas y las sales de cetonas, porque por un lado, estas cetonas de las frambuesas definitivamente no hace absolutamente nada, eso no cambian absolutamente nada en los niveles de cetonas. Este sí de pronto pues como que llega a impactar un poquito en eso, pero pues tampoco es una diferencia significativa y sí tiende a generar pues como muchas molestias gastrointestinales. Entonces definitivamente no, pues no es una opción que valga la pena. Entonces ya digamos que partiendo de esto, de cuáles son los que sí funcionan, cuáles son los que no, ahora vamos a mirar como cuáles son esos supuestos beneficios, sí, como potenciales que tienen o que se promueven con el uso de las cetonas. En primera medida, yo creo que está como el que más se menciona, que digamos que se plantea que el utilizar las cetonas puede ser clave para ahorrar el glucógeno muscular y eso puede pues ayudar en temas de rendimiento.
Ahí digamos que pues se plantea y esa hipótesis se planteó principalmente pues al ver lo que pasaba con el cerebro pues en esos ayunos, en esos periodos de hambruna, que pues sí cambia como esa elección del sustrato a utilizar y se va un poco más pues como por lo que son las cetonas, e incluso pues ahí la gran mayoría corresponde a cetonas porque está el beta hidroxibutirato y el acetoacetato, y ya aquí lo que utiliza de glucosa, que sí la sigue utilizando, ya es muy poquito. Entonces ahorita vamos a ver cómo qué hay de este tema. También lo que les decía ahorita, al parecer, digamos que ese ATP que se genera a partir de las cetonas, sí es un ATP que resulta más eficiente energéticamente porque genera más energía libre, que como les decía, esa energía libre pues se llama delta G ATP, entonces digamos que por ese lado también tiene como, pues al parecer su beneficio. Y hay otro beneficio que casi no se nombra mucho, pero al parecer las cetonas también funcionan como un señalizador, entonces él le manda como las señales a diferentes receptores, a diferentes células, que digamos que al enviar esas señales puede tener como, sí, como efectos en diferentes funciones, pues como de nuestro cuerpo, por ejemplo, puede mandar señalización, esa señalización puede generar, por ejemplo, una disminución de la frecuencia cardíaca, del consumo de oxígeno, de la activación del sistema nervioso simpático, que es ese sistema que activa como esas respuestas ante el estrés, ante el peligro, el ejercicio, que por ejemplo regula funciones como, no sé, aumentar la frecuencia cardíaca, dilatar, por ejemplo, los bronquios, mejorar pues como la eficiencia de la respiración, aumentar la presión arterial, bueno, tiene como varias funciones, al parecer eso disminuye como esa activación de ese sistema simpático. Y ya por otro lado, pues puede aumentar la lipólisis, que la lipólisis es justamente como ese proceso que les mostraba yo ahorita, que es como del triglicérido, sí, como se rompe el triglicérido, esa es la lipólisis, y genera pues como ácidos grasos libres en sangre, entonces eso aumenta eso. También al parecer, digamos que impacta pues como en la señalización de pues como de cascadas implicadas, por ejemplo, en adaptaciones en deportes de resistencia, que por ejemplo aquí puntualmente mencionan la PGC1 alfa, que es una, digamos que una cascada de señalización característica en los deportes de resistencia y que al activarse, digamos que sí puede generar modificaciones en temas de estructura de las mitocondrias, función mitocondrial, entonces al parecer sí puede también generar como un impacto en las adaptaciones. Entonces también digamos que eso es como de las cosas que más se habla del uso de las cetonas y cuáles pudiesen ser como los principales beneficios. Entonces ahorita en primera medida vamos a hablar como de los beneficios en el rendimiento puntualmente. Como ustedes saben y como de pronto han visto en algún momento, las cetonas son un suplemento que se venden muchísimo como el secreto para rendir mejor, mejor dicho, lo que utilizan los World Tour y que por eso ellos son tan buenos. Digamos que nos venden muchas promesas que muchas veces no están como tan bien soportadas en la evidencia científica, o incluso a veces pues como teniendo estudios bien diseñados, bien pues como llevados a cabo, a veces esa interpretación que hacen pues como estas marcas de cetonas no es como la adecuada. Entonces aquí, por ejemplo, en esta página de KetoNate, pues yo me di a la tarea como de buscar a ver qué, pues como qué beneficios le otorgaban a las cetonas, y por ejemplo aquí nos dice que nos puede aumentar como sí, como el endurance, como esa capacidad de resistencia en un 15%, que la potencia también en el siguiente día nos la puede aumentar en un 15%, que eso es una, digamos que una ganancia pues bastante grande en términos de rendimiento, que también aumenta la energía en los músculos, bueno, reduce los niveles de lactato, bueno, mejora la memoria, los procesos cognitivos, disminuye como los niveles de grelina, que eso digamos que sí puede impactar en temas de apetito. Por ejemplo, acá está lo del tema del sueño que les mencionaba ahorita, también hay estudios que hablan como de ese tema, y ahorita yo les muestro eso, pero por ejemplo dice que hay un 90% de la reducción, pues como sí, como en esos despertares nocturnos, y pues reducción como en la presión arterial. Entonces, como pueden ver, ahí digamos que hay muchos supuestos beneficios, incluso hay muchos suplementos que incluso les prometen muchas más cosas, entonces eso es lo que generalmente uno encuentra como en el mercado de las cetonas.
Bueno, y digamos que para entrar a mirar un poquito como que hay en la evidencia sí, como en el rendimiento, en los deportes de resistencia, yo les voy a ir contando como que se ha visto en los estudios, que se ha encontrado. Ahí vamos a ver que hay estudios que nos muestran que sí funcionan, otros que no nos funcionan tanto, y digamos que sí lo que tienen las cetonas es que tienen mucha evidencia mixta, entonces digamos que eso permite, dificulta de pronto como el tener, sí, como un statement o un, sí, como un protocolo o algo recomendado, porque definitivamente no hay certeza de que sí funcionen o que no funcionen. Entonces, por ejemplo, aquí en este estudio nos muestran que pues se hizo como dos grupos de, sí, como de ciclistas. Uno utilizó solo carbohidratos y otros carbohidratos con cetonas. Aquí, por ejemplo, estos estudios que les voy a mostrar primero son estudios que hizo la Universidad de Oxford, que como les digo fue la que diseñó como este producto del Tallinn. Entonces ahí, por ejemplo, ya puede haber como un pequeño conflicto de interés. Y aquí nos muestran que los ciclistas que consumieron cetonas más carbohidratos, bueno, aquí pues, el test se trataba de básicamente hacer como 60 minutos al 75% del VO2 max. Y seguido de eso, una contrarreloj de 30 minutos. Entonces decía que los ciclistas que utilizaron las cetonas más los carbohidratos mejoraron su rendimiento en un 2%. Ya después de ese estudio hicieron otro más o menos pues similar, en donde digamos que era pues como sí, una prueba de ciclismo. Unos iban con carbohidratos, otros iban con ésteres de cetonas, y digamos que se tomaban muestras a diferentes intensidades pues como del VO2 max. Entonces aquí pues también se utilizó el mismo producto porque obviamente fue el que diseñó la universidad. Y aquí, por ejemplo, sí se vio que las personas que, por ejemplo, cuando estaban en descanso, digamos que ay, pucha, espérenme un segundito. Las personas cuando estaban en descanso, obviamente los niveles de cetonas pues estaban muy altos. Esto una vez consumieron los suplementos de cetonas, pero lo que vieron es que a medida que aumentaba el VO2 max o la intensidad de, pues como de ese entrenamiento, los niveles de cetonas iban disminuyendo. Y ellos lo que concluyeron de eso, porque ni siquiera lo midieron, es que los niveles de cetonas iban disminuyendo a medida que iba aumentando la intensidad, básicamente porque el cuerpo estaba utilizando esas cetonas como fuente de energía. Entonces, eso fue como una conclusión a la que ellos llegaron, y en base a eso hicieron unas estimaciones, pues como para mirar más o menos en qué medida o en qué proporción fueron utilizadas las cetonas para producir esa energía que se utilizó durante ese entrenamiento. Y las estimaciones que ellos hicieron daban que las cetonas contribuyeron en un 16 a 18% del total de la energía que fue gastada en ese entrenamiento. Pero como les digo, esto es pues como una estimación. Ellos no midieron absolutamente nada, sino que en base a esta primera grafiquita hicieron más o menos como esos cálculos. Pero aquí les boto un spoiler alert, y es que un estudio más adelante, creo que incluso fue un estudio de ellos mismos, en donde sí se midieron pues como qué sustrato se utilizó para producir energía en mayor o menor proporción. Se encontró que las cetonas aportaron menos del 5% a ese gasto energético. Entonces, miren que tampoco pues fue como, sí, como una utilización como tan grande. Y aquí es importante que vayamos teniendo en cuenta como cuál era el tipo de entrenamiento, a qué intensidad se llevaba a cabo, porque eso impacta mucho como en la forma en la que de pronto pudiese impactar en el rendimiento la utilización de las cetonas. Aquí digamos que son esfuerzos más bien como intensos, de pronto no tan cortos, pero sí más intensitos. Entonces miren que aquí, por ejemplo, al principio parecía que como que sí era un sustrato que se utilizaba. Aquí, por ejemplo, sí mejoraba como la distancia que se recorría como en esa contrarreloj, que los que consumieron las cetonas con los carbohidratos pudieron cubrir una mayor distancia. Entonces, digamos que eso pudiese, y eso todo se estima, o sea, eran como hipótesis que decían que entonces como cubrieron más distancia, entonces el rendimiento sí estaba mejorando. Y aquí, por ejemplo, ya aquí hay otro estudio en donde hicieron pues como también pues un protocolo con personas solo con carbohidratos, otros con carbohidratos y cetonas, también a un 70% del VO2 max.
Y aquí lo que encontraron fue que, bueno, aquí lo que encontraron fue que las personas que utilizaron cetonas más carbohidratos utilizaron más los triglicéridos intramusculares, que los triglicéridos intramusculares son triglicéridos que están pues como ahí entre la fibra muscular, no necesariamente almacenados dentro de adipocitos. Y pues que esto les permitió preservar más el glucógeno muscular, o sea, como que ellos hicieron más uso de esos triglicéridos intramusculares. Entonces aquí, por ejemplo, aquí, por ejemplo, en estas imágenes, esos punticos rojos que se ven son como, sí, como los triglicéridos intramusculares. Entonces aquí, por ejemplo, las personas que, bueno, antes del ejercicio, las personas que utilizaron el carbohidrato más las cetonas y las que utilizaron solo los carbohidratos, básicamente estaban igual, tenían más o menos niveles similares de triglicéridos intramusculares. Pero ya lo que se vio es que después del ejercicio, y obviamente pues después de haber utilizado las cetonas, aquí por ejemplo esas personas que utilizaron cetonas ya se veían mucho menos los triglicéridos intramusculares, entonces eso digamos que pudiese implicar que sí los utilizaron más. Y aquí por otro lado, estos seguían casi igual, o sea, los que consumieron carbohidratos no hicieron casi que uso de los triglicéridos intramusculares. Entonces ya en base a eso ellos hicieron estas grafiquitas que nos mostraban como cuál eran pues como las reservas de glucógeno pues antes del ejercicio, después del ejercicio, en las personas que utilizaron solo carbohidratos, las personas que utilizaron las cetonas con carbohidratos. Entonces miren que aquí antes del ejercicio, igual lo que muestra esta grafiquita, estaban casi iguales en las reservas de glucógeno, sí, en los niveles de triglicéridos intracelulares, entonces las reservas de glucógeno muscular estaban muy similares, pero entonces aquí ellos al mirar las reservas de glucógeno muscular se dieron cuenta que pues obviamente las personas que pues que consumieron solo los carbohidratos, como no hicieron uso de los triglicéridos intramusculares, obviamente tuvieron que sacar manos de esas reservas de glucógeno muscular, entonces aquí los niveles están más alticos, y los que sí utilizaron las cetonas, pues digamos que supuestamente lograron preservar las reservas de glucógeno muscular. Entonces mire que aquí salen como, pues, como niveles, a digamos que entre más negrito sale, más concentrado está el glucógeno muscular, entonces sí, eso ocupa una mayor proporción de las grafiquitas, entonces por ese lado, digamos que se concluyó más o menos eso. Pero entonces resulta que ya después, digamos que hicieron sí, como un protocolo muy similar, en donde aquí, por ejemplo, ya no utilizaron los de Delta G, estos ya lo hicieron otros investigadores, sino que utilizaron ya los monoésteres de cetonas. Aquí, por ejemplo, en cuanto al rendimiento, y sobre todo aquí, pues como en esta contrarreloj, se observó que el tiempo que utilizaron pues para lograr la contrarreloj en las personas que utilizaron con cetonas fue mucho mayor en comparación con los de placebo, que los placebos pues no tenían nada, solo pues como carbohidrato. Entonces aquí esto, por ejemplo, muestra lo contrario que nos mostraban los estudios anteriores, que sí se estaba preservando el glucógeno muscular, que al parecer estaba mejorando el rendimiento. Este estudio nos dice lo contrario, que el rendimiento empeoró pues con la utilización de cetonas, porque los que las utilizaron requirieron sí, como, o se tomaron más tiempo para completar esa contrarreloj en comparación de las personas que utilizaron el placebo. Y pasa lo mismo pues como con sí, como la generación de potencia. Los que utilizaron las cetonas tuvieron unas potencias menores que en comparación con los placebo. Entonces aquí, por ejemplo, esto contradice sí, lo que nos mostraba el estudio anterior. Incluso aquí en este estudio se observó una disminución del rendimiento de un 2%. Este otro estudio también digamos que es muy similar. También digamos que tenía como la contrarreloj al final, pero pues tenía como un calentamiento de 60 minutos. Aquí también había un calentamiento, pero era de 10 minuticos. Entonces aquí digamos que en la contrarreloj también se vio que el rendimiento no, pues disminuyó en un 1,5 por ciento. Entonces digamos que aquí no mostraron como muchos beneficios, y digamos que el posible mecanismo por el cual de pronto sí como que se vio afectado el rendimiento es básicamente, o lo que ellos proponen es porque las cetonas impiden el uso del glucógeno en altas intensidades. Y como sabemos, pues las contrarreloj básicamente se caracterizan porque es un esfuerzo tipo all out, es como un esfuerzo máximo. Entonces ahí en esas intensidades
digamos que cuando uno utiliza las cetonas, sí, digamos que bloquea un poquito esa utilización de ese tipo de sustrato, y ese tipo de sustrato pues a intensidades altas es esencial, esencial, porque si no, pues no hay forma de rendir sin el uso de la glucosa y del glucógeno como tal. Entonces ahí digamos que se vio esto, digamos que contrarresta con lo que veíamos anteriormente, y también se le atribuía como esa disminución en el rendimiento a un tema de que las cetonas, y eso sí está demostrado, las cetonas disminuyen el pH muscular. Y digamos que con esa disminución del pH muscular también se ha observado que disminuyen las reservas de bicarbonato como para contrarrestar esa acidificación, y incluso esto también se puede como llegar a potenciar, por ejemplo, en esas altas intensidades en donde se hace pues como ese reciclaje del lactato, porque cuando uno reutiliza el lactato, eso pues genera mayor acidez como en el músculo, porque se liberan hidrogeniones, entonces eso aún más, digamos que potencia aún más como la acidificación, la aparición de la fatiga temprana. Entonces digamos que al parecer estos son los dos mecanismos por el cual las cetonas en entrenamientos de alta intensidad pueden no ser como la mejor opción. Ya por aquí hay otro estudio que, pues al ver que de pronto los niveles de bicarbonato disminuyen, que el pH disminuye, plantearon un protocolo haciendo uso del bicarbonato precisamente como para contrarrestar esa acidificación que se da por un lado por el uso de las cetonas, pero por otro lado, pues por la intensidad en la que se lleva a cabo la prueba, porque por ejemplo aquí en este protocolo pues tenemos como un calentamiento cortico, luego sigue una contrarreloj y finalmente un sprint. Entonces aquí al utilizar pues como el bicarbonato, digamos que los resultados en el rendimiento fueron los mismos que con el anterior, o sea, no mejoraba pues como el rendimiento, digamos que no disminuyó, pero tampoco mejoró, o sea, como que se mantuvo ahí. Pero sí, en otros estudios de este mismo autor se mostró que el uso de las cetonas con bicarbonato sí contrarrestaba la cetoacidosis, y eso puede mejorar pues como el tiempo en la contrarreloj, representado pues también mejores valores de potencia. Entonces al parecer en esas altas intensidades, como en ese tipo de esfuerzos tipo contrarreloj, cuando se utilizan las cetonas más el bicarbonato, digamos que al parecer sí hay una mejora como en el rendimiento, pero pues como les digo, hay estudios que muestran que sí hay una mejoría, hay otros que no tanto. Entonces eso es como, sí, como mucha evidencia mixta, e incluso pues a raíz de eso, pues digamos que estos investigadores pensaron como, bueno, y si se plantea en condiciones normales de carrera, porque uno sabe que en carrera, por ejemplo, en los primeros kilómetros o en las primeras horas de carrera, generalmente la intensidad es controlada, lo que se busca en el pelotón es, por ejemplo, preservar esas reservas de glucógeno muscular, como guardarse mucho para lo que es el final. Y por ejemplo en este tipo de pues como de recorridos, que este es el perfil de la Milán San Remo del año pasado, que en su mayoría era pues como plano plano, y al final de pronto sí había ahí sí, como algunos sprints, había más velocidad. Entonces digamos que en este tipo de competencia, aquí de pronto la prioridad como en esas primeras horas o en esos primeros kilómetros es preservar el glucógeno muscular, digamos que por lo que se va a una intensidad baja moderada. Entonces aquí, por ejemplo, se planteaba la posibilidad de utilizar cetonas en estos primeros kilómetros para ayudar a preservar el glucógeno muscular, y que ya cuando llegara la intensidad, pues teniendo en cuenta lo visto en los estudios anteriores, que en intensidad sí definitivamente puede generar un detrimento del rendimiento, que en este momento ya no hubieran pues como niveles altos de cetona en sangre. Entonces, ahí lo que planteaban ellos plantearon como un protocolo en donde, bueno, aquí está pues como toda la parte, lo que vendría siendo como la primera parte de la carrera. Entonces aquí buscaban como el introducir las cetonas con suficiente tiempo de antelación, de una forma de que ya cuando llegara como, sí, como ese esfuerzo tipo contrarreloj, ese sprint, ya digamos que los niveles de cetonas estuvieran pues más bajos. Entonces se hizo una primera toma de cetonas 60 minutos antes del inicio pues como de la prueba, luego 20 minutos antes, y una vez iniciada la prueba, a los 30 minutos se hizo como la última toma de cetonas, y ya a las 3 horas, digamos que ya la idea era que no hubieran pues como cetonas en sangre, porque acuérdense que más o menos esa curvita tarda más o menos como entre 1 a 3 horitas. Entonces ahí hicieron la prueba, a ver pues como que nos mostraba en temas de rendimiento. Y digamos que pues la conclusión fue que no, pues no
porque ahí midieron como el glucógeno muscular a través de la biopsia muscular, se observó que la preservación del glucógeno muscular en realidad no fue significativa, los niveles de glucógeno muscular igual se depletaron, entonces pues digamos que no dio resultado. Entonces al parecer, incluso pues como haciendo uso estratégico y de manera, digamos que sí, como de manera inteligente, ubicándolo de una forma de que para que las concentraciones más altas de cetonas estén como en los momentos en donde se busque más preservar el glucógeno muscular, que no haya mucha intensidad, al parecer tampoco pues funciona así. Incluso también se ha estudiado como el efecto en el rendimiento en esfuerzos muy cortos y muy intensos, tipo sprints. Por ejemplo, aquí hay, pues estos son dos estudios. Este evalúa como, sí, como el rendimiento en pruebas de sprint de 15 metros, 5 sprints por 15 minutos de recuperación. Y aquí digamos que la diferencia como en qué, como en los tiempos que se hizo en estos 15 metros de sprint, en realidad no fue muy significativa o no fue nada, fue casi la misma en las personas que utilizaron las cetonas y las personas que utilizaron los placebos tuvieron la misma respuesta. Y también en ciclismo, en sprints de 15 segundos, 4 sprints de 15 segundos con descansos de 4 minutos, también digamos que la potencia generada fue casi la misma en las personas que utilizaron placebo aquí en las personas que utilizaron cetonas. Entonces, no hay evidencia significativa de mejoras en esfuerzos muy cortos, muy intensos, tipo sprints, pero pues tampoco genera como un detrimento del rendimiento, no lo mejora, pero tampoco lo empeora, entonces como que es lo mismo. Bueno, entonces ahí digamos que la pregunta que de pronto tienen ahorita es como, bueno, entonces las cetonas sí mejoran el rendimiento o no mejoran el rendimiento. Y ahí digamos que a la conclusión a la que yo pude llegar y que también digamos que hay muchos autores que coinciden en eso, y es que pues eso depende como del contexto y del esfuerzo en el que es el tipo de esfuerzo que se vaya a llevar a cabo. Entonces ahí lo que se veía era que, bueno, y como yo les mostraba ahorita, en los sprints, más o menos o máximo de 15 segundos, como les mostraba ahorita en la última diapositiva, no tiene ni un beneficio, pero tampoco pues hace mal, o sea, como que da lo mismo que las consumamos o que no las consumamos. Pero sí lo que vimos en esos primeros protocolos que incluían como contrarreloj es que sí tiende como a generar un detrimento en el rendimiento cuando se utilizan como en este tipo de esfuerzos desde los 20 a los 60 minutos, que son esfuerzos muy glucolíticos, en donde sí se necesita echar mano del glucógeno muscular. Puede que no sea la mejor opción, por lo mismo que les decía ahorita, al parecer esa acidificación que se da pues por el uso de cetonas, por la reutilización del lactato en este tipo de esfuerzos, porque al parecer no, pues al utilizar estas cetonas en este tipo de esfuerzos también nos bloquea como la utilización del glucógeno, al parecer no es como la mejor opción, entonces en este tipo de esfuerzos tipo contrarreloj, lo mejor es como no incluirlos. Y ya en esfuerzos más largos, de pronto como con cambios de ritmo, con intensidades, tipo una prueba de ruta, un fondo, digamos que solitas las cetonas tiene como mucha evidencia mixta, o sea, hay unos que muestran que no, pues que puede generar detrimento en el rendimiento, otros que sí lo pueden mejorar, sobre todo pues como en esas mejoras como en el último, sí, como en el último segmento, donde de pronto se va un poquito más a mayor intensidad, como un esfuerzo más o menos tipo como contrarreloj. Al parecer pues como que no, o sea, no se sabe si sirve o no sirve, pero sí, de acuerdo pues como a la evidencia, cuando se utilizan las cetonas en este tipo de distancias más largas con esfuerzos mixtos y se hace uso en conjunto con el bicarbonato, al parecer eso sí puede generar unas mejoras en los tiempos, por ejemplo, en la contrarreloj o en esos últimos esfuerzos que se hacen pues como al final del recorrido, digamos que más como en una situación de competencia, al parecer sí pudiesen funcionar, pero como les digo, la evidencia es demasiado, demasiado mixta. Entonces ahí, y digamos que ya un poquito como en resumen a esta partecita,
Definitivamente la evidencia ahorita es demasiado mixta. De pronto sí pudiese funcionar un poquito mejor, pues como en esta última situación, pero ahí al parecer tiene que estar acompañado de bicarbonato como para contrarrestar esa disminución del pH, esa acidificación. Y digamos que la cosa es que el implementar las cetonas más el bicarbonato, yo creo que eso es una bomba para el tracto gastrointestinal porque los dos, digamos que suplementos tienen esa característica y es que sí pueden generar muchas molestias gastrointestinales. Entonces, digamos que en vista de eso, yo siento que no es una estrategia que de pronto valga mucho la pena, pues como utilizarse para mejorar el rendimiento. Entonces, eso por ese lado. Entonces, ya ahorita vamos a hablar un poquito más de ya de lo que es la recuperación, si sirve o no sirve. Vale, Dime. voy a meter la cuchara ahí para hacerte una pregunta. En los esfuerzos que mencionabas ahí, de pronto pudiera tener cabida en el Ultra Endurance, pensando que ahí no hay altas intensidades, tipo Everesting o tipo carrera de 12 horas o algo así. Sí, de hecho sí se plantea como una posibilidad, pero la cosa es que no ha podido ser como muy estudiado porque las condiciones de esas carreras hacen muy difícil que se pueda tomar, sí, como que se puedan tomar muestras, que se puedan hacer biopsias, que se puedan tomar muestras de sangre. Han habido investigadores que han intentado mirarlo, pero definitivamente es muy difícil y la cosa es que eso no se puede evaluar en un laboratorio porque tú no vas a poner a una persona a correr, no sé, 100 kilómetros en una banda porque eso, pues, digamos que ya puede generar otros sesgos, digamos que no sea asociado al estrés o a otras cosas que pues pudiesen impactar en los resultados, pero digamos que desde la teoría y de acuerdo a lo que tú dices, pues que uno no maneja altas intensidades, al parecer sí pudiese funcionar. Perfecto. Sí, es que es como lo único donde uno le dice, uy, esa cantidad de energía en un tarrito, Sí. pues, Sí. y si no existe la alta intensidad, pudiera tener algo muy relevante. Gracias. Ajá, exacto. Listo. Bueno, entonces, bueno, ya en cuanto a la recuperación y bueno, como a esos otros aspectos de pronto no tan asociados al tema del rendimiento, pero que sí pueden impactar de manera indirecta, los beneficios potenciales que se plantean es como lograr una mejor calidad del sueño, una mejor recuperación. También se plantea que sí puede generar o maximizar las adaptaciones al entrenamiento e incluso, como les decía ahorita, sí puede ayudar como en la rehabilitación cuando ha habido lesiones, accidentes, como ese tipo de cositas. En cuanto al sueño, aquí pues digamos que hay dos estudios puntuales en donde en este primer estudio lo que digamos que lo que se le puso a hacer como a los participantes es que hicieran 90 minutos de entrenamiento HIIT una hora antes de dormir, porque pues digamos que esas cosas, y yo creo que muchos lo sabemos acá, una de las cosas que uno recomienda en cuanto a la higiene del sueño es justamente como no entrenar a altas intensidades antes de irnos a dormir, porque eso puede generar una activación del sistema simpático, el sistema nervioso simpático, y eso dificulta mucho pues como el regresar a la calma, que la frecuencia cardíaca disminuya para que podamos tener un sueño profundo, reparador. Entonces digamos que ahí la idea de este estudio era como generar ese estrés para generar una afectación en el sueño y utilizar las cetonas para ver qué tanto impactaba o qué tanto mejoraba como esos parámetros del sueño, pues como para mirar pues como qué también respondía la persona. Entonces aquí pues estuvieron como, los dividieron como en dos grupos, pues los que utilizaron cetonas, los que no utilizaron cetonas. Aquí, bueno, lo primero es que en cuanto a, ay, es que esta eléctrica está tan, bueno, en cuanto a la eficiencia del sueño, aquí digamos que sí se observa que las personas que no hacían el entrenamiento, pues como una hora antes de dormir, este tipo de entrenamiento, pues tenían una buena eficiencia del sueño, precisamente por lo que les decía, porque no se activa sistema nervioso simpático, eso permite que uno pueda como llegar a la calma más fácilmente a la hora de dormir, que pueda tener un sueño más profundo, que lo logre conciliar fácilmente, pero las personas, que es esta columnita de aquí, la mitad, que sí hacían esa actividad física una hora antes de dormir, miren que aquí la eficiencia del sueño sí disminuyó un poco. Igual aquí digamos que lo que pasó es que ya pues cuando las personas utilizaron cetonas y utilizaron como o llevaron a cabo
ese ejercicio antes de irse a dormir, miren que aquí volvió a mejorar como la eficiencia del sueño. Entonces digamos que al parecer las cetonas sí pueden llegar a mejorar como la eficiencia del sueño cuando se hace entrenamiento pues como muy intenso antes de irse a dormir y que genere sí, como una alteración en la calidad del sueño. Aquí digamos que esto también se ve pues como representado en esta gráfica, que esta gráfica ya nos muestra es como qué tanto tiempo nos quedamos despiertos pues una vez se interrumpe el sueño. Entonces aquí, por ejemplo, las personas que no entrenan o que no hicieron este entrenamiento una hora antes de irse a dormir, si se les interrumpió el sueño, pues digamos que no tardaron mucho como en volver a conciliarlo, pero las personas que hicieron ese entrenamiento antes de dormir y que no utilizaron cetonas, sí duraron casi que el doble de tiempo en volver a conciliar el sueño. Entonces eso sí, digamos que funciona como un estresor y de pronto como un factor que puede llegar a dificultar no solo pues como el tema de la eficiencia del sueño, que tan recuperador resulta, sino que también pues como si se interrumpe, que tan rápido volvemos como a poder como conciliarlo. Y ya las personas que hicieron esa hora de ejercicio antes del entrenamiento, pero que también utilizaban las cetonas, miren que ese tiempo para, pues como para lograr volver a conciliar el sueño, era casi igual que las personas que no entrenaban pues como una hora antes de irse a dormir. Entonces, digamos que aquí en este estudio sí nos muestra que el utilizar cetonas antes de irnos a dormir sí puede impactar no solo en la eficiencia del sueño, en la calidad del sueño, sino que pues también digamos que hay una menor interrupción pues como del sueño pues en la noche. Entonces, digamos que por este lado sí, al parecer sí funciona. Pero hay otro estudio que muestra o que evalúa pues como a las personas que durmieron como a 3.000 metros de altitud, como en altitudes más altas, porque también digamos que la baja disponibilidad de oxígeno puede dificultar como la calidad del sueño, porque eso hace que uno tenga pues como, sí, como hay una menor disponibilidad de oxígeno. Por ejemplo, la frecuencia cardíaca también tiende como a aumentar y no sé si de pronto les ha pasado que cuando uno viaja como a clima caliente, al nivel del mar, uno esos primeros días duerme súper bien, la frecuencia cardíaca es súper bajita, uno siente que el sueño es muy reparador y cuando uno llega de vacaciones, Dios mío, eso es un problema para volver como a lograr conciliar el sueño. Yo digamos que lo he visto muchas veces en muchos de ustedes, pues cuando me cuentan cuando salen a vacaciones. Y aquí digamos que en estas personas, pues en primera medida se vio que ese cambio como sí, como en la altitud sí, como en la altitud en la que se duerme, no generó un impacto muy significativo como sí, como en la eficiencia del sueño. Pues digamos que como no generó un impacto pues como tan significativo, ya cuando se utilizaron las cetonas pues no hubo mucha diferencia. Igual también se ven lo mismo de pues como de estas grafiquitas, no hay cambios significativos. Entonces, digamos que en principio el cambio de altitud en este estudio, digamos que no muestra como un detrimento tan grande de la calidad del sueño REM, y digamos que lo que se vio es que aún utilizando las cetonas, pues no hay mejoría porque en realidad no hay mucho que mejorar. Entonces se cree que las cetonas pueden mejorar pues como la calidad del sueño solo cuando el sueño se ha visto afectado y digamos que los mecanismos detrás de eso pues tampoco es que estén como muy claros, pero se plantea que las cetonas pueden aumentar o mejorar los niveles de dopamina en el cerebro y eso pues mejora el sueño REM y disminuye pues como el tiempo que uno dura despierto cuando el sueño se interrumpe. Y aquí, por ejemplo, pues pues como este posible incremento en los niveles de dopamina con el uso de cetonas, por ejemplo, ya y saliéndonos un poquito como de lo que es el rendimiento y la recuperación, también pudiese ser como una explicación de por qué las cetonas también pueden mejorar un poquito pues como el estado de ánimo, pues como la función cognitiva. Entonces también pudiese ir por ese lado, pero sí, digamos que para que tengan un efecto sí, como en la calidad del sueño, tiene que haber como una afectación del sueño, pues para que se pueda ver, porque si no, pues va a ser igual el utilizar o el no utilizar cetonas. Bueno, también ya para evaluar la recuperación, digamos que en este estudio los autores planteaban que, pues que
digamos que el uso de cetonas se promovía mucho pues como en los grandes tours, que para la recuperación, que para lograr un mejor rendimiento pues sí, como ya en las últimas etapas como de competencia, pero pues obviamente el evaluar eso pues con los deportistas de verdad como en un entorno real pues obviamente es muy difícil y ahí ellos lo que hicieron fue como hacer un mini tour de France, pero pues lo hicieron con ciclistas recreativos, lo que hicieron fue como ponerlos a entrenar en doble jornada, 6 días a la semana, durante 3 semanas, que es lo que generalmente dura un gran tour. Eh, y digamos que a medida que iban avanzando las semanas, iban incrementando como la intensidad de los entrenamientos. Ya es para esta última semana, digamos que se buscaron como llevar a cabo como esfuerzos ya por encima de como del VO2 max, ya como pues por zona 6 por zona 7 precisamente como para asegurar un agotamiento de los deportistas. Y ahí lo que se hizo es que la mitad de la muestra consumió 25 gramos de monoésteres de cetonas, que es como el delta G o el ketonate, después de cada etapa o de cada entrenamiento y antes de dormir. Y la otra mitad utilizó el placebo pues en los mismos momentos. Y ahí lo que se vio con estas personas es que los sujetos que utilizaron las cetonas, los esteres de cetonas, toleraron mejor la carga del entrenamiento en la tercera semana hasta un 15% más, pues con respecto a las personas que no, pues que solo tenían el placebo. Entonces, digamos que sí, o de las conclusiones que planteaba el estudio era básicamente pues que sí había una mejor tolerancia a la carga del entrenamiento, eh, y digamos que eso puede haber sido por un tema de que sí, pues estaban logrando una buena recuperación, un buen sueño, por lo que lo estaban utilizando después como de cada etapa y pues antes de dormir. Entonces, al parecer, digamos que sí estaban como recuperando mejor y pues eso hacía que pues que toleraran las cargas ya incluso pues como en esa última semana que como les decía ya los esfuerzos iban de zona 6 a zona 7, o sea ya como más alticos. Y también incluso pues como en ese estudio se observaron mejoras en las contrarreloj de 30 minutos, también sí, como en esos entrenamientos de 120 minutos, como al 70% del VO2 max seguidos de una contrarreloj de 30 minutos, entonces también ahí como que se vio pues como ese plus, ese beneficio, entonces ahí por eso yo también les digo que, o sea, la evidencia es demasiado, demasiado mixta, entonces ahí uno no sabe si a la final funciona como en esos esfuerzos más largos o si funcionan esos esfuerzos más corticos, es como muy difícil como saber a ciencia cierta, pero lo cierto es que sí, en esa última semana, digamos que pudieron como tolerar un poquito mejor las cargas y tuvieron un mejor rendimiento. Algo que pasó también en este estudio fue que sí se dieron cuenta, y eso era algo que no estaban esperando, que las personas que estaban utilizando las cetonas eh, tuvieron una mayor ingesta energética sin ser planeada. O sea, a ellos no les dijeron que tenían que aumentar el consumo de carbohidratos a medida que fueran aumentando las semanas, nada, sino que ellos lo fueron haciendo intuitivamente. Y digamos que eso por cierto lado pudiese explicar como, sí, como esa mejor tolerancia a la carga del entrenamiento en esa última semana, porque evidentemente pues esa carga del entrenamiento implica un consumo de carbohidratos más alto, un aporte energético más alto, entonces sí, al parecer pues como que eso ayudó mucho en los resultados pues como en temas del rendimiento y la tolerancia a la carga. Y digamos que la explicación que ellos daban, porque ellos pues al ver esto evaluaron una hormona que se llama la GDF15, que es una hormona que se secreta cuando hay estrés energético, es decir, cuando hay ayuno, cuando hay ejercicio prolongado, como una carga de entrenamiento muy alta. Esa hormona se secreta pues cuando están en esas condiciones, y esta hormona genera una cosa que yo creo que a algunos de ustedes les ha pasado, y es que suprime el apetito. No sé si de pronto les ha pasado que después de un entrenamiento de mucha intensidad o un entrenamiento muy largo, como que en esos primeros minutos o en esas primeras, sí, como horas después del entrenamiento, como que a uno no le provoca comer mucho, que de pronto es esa sensación de náuseas, eso puede pasar, y digamos que algo que lo explica es esto, digamos que el lactato también puede impactar en eso, pero ellos evaluaron fue esto y sí se observó que las personas que estaban utilizando el placebo tuvieron niveles más altos de esa GDF
F15 en comparación a los que estaban utilizando las cetonas, que sí tuvieron niveles un poquito más bajos. Entonces, al parecer, pues como ese aumento en la GDF15 hizo que las personas que no tuvieran las cetonas se les dificultara un poquito más como el comer carbohidratos, y por el contrario, las personas con cetonas sí pudieron pues como comer bien en esos días, y pues eso impactó pues en la tolerancia a la carga del entrenamiento, en digamos que en el rendimiento. Entonces eso también lo puede explicar. Incluso en ese mismo estudio evaluaron como otros indicadores pues, que se miran para evaluar si hay sobreentrenamiento. Entonces, la frecuencia cardíaca en reposo, la frecuencia cardíaca submáxima, el pico de frecuencia cardíaca, la secreción o la excreción de noradrenalina nocturna. Digamos que esos son indicadores que pudieran hablar como de... Sí, de que hay un sobreentrenamiento, de que la carga del entrenamiento, digamos que los está sobrepasando, por decirlo de alguna forma. Y si las personas que estaban utilizando las cetonas, digamos que sí mostraron como una mejor respuesta a eso. Entonces, digamos que eso, digamos que acompaña como esa hipótesis de que sí, al parecer, ayuda como utilizando las cetonas después de, pues, como de esos entrenamientos y antes de dormir, sí puede ayudar como a tolerar mejor la carga, y que estos parámetros, digamos que fisiológicos también, pues, se vean reflejados y se vean como una mejor respuesta. Bueno, ya en cuanto a las adaptaciones, que se me está alargando un poquito la cosa, ya casi voy a terminar. En cuanto a las adaptaciones, se habla mucho pues de que las cetonas pueden llegar a generar una mejor capilarización en el músculo esquelético, y aquí digamos que se puede ver como en este grafiquito. Aquí digamos que estas son personas pues como con el placebo, que después de, sí, como sí, como digamos que en el antes y el después no muestran como una diferencia significativa como en el tema de la capilarización, pero las personas que utilizaron las cetonas sí se alcanza a ver una diferencia significativa. Incluso pues ellos decían que pues al tratar de encontrar una razón por la cual estaba pasando eso, por la cual había una mayor capilarización, digamos que ellos lo atribuían mucho a un aumento en la EPO, que es la eritropoyetina, porque sí, en ese mismo estudio se observó que hubo un aumento de la eritropoyetina de un 12%, que eso es un aumento pues bastante grande. Y la eritropoyetina, digamos que es muy importante para muchas cosas, para el tema de sí, como de la eritropoyesis, que es esa síntesis de células sí, células de eritrocitos, de glóbulos rojos, el tema de la hemoglobina, todas esas cositas. También pues aumenta la angiogénesis, que es como esa, sí, como esa síntesis pues de capilares. Ahí obviamente pues con esa mejora en la capilarización pues hay un mejor flujo sanguíneo, mejor transporte de oxígeno, de nutrientes. Eso también puede aumentar la capacidad oxidativa en el músculo. Entonces, al parecer, esta es como una de las adaptaciones que se genera pues como con el uso de las cetonas. Pero también otra adaptación o posible adaptación pues de la cual se hablaba, es que sí, al parecer, la suplementación con cetonas más entrenamiento de resistencia puede aumentar el contenido mitocondrial en el músculo. Y eso se midió a través de la actividad de la citrato sintasa, que es una enzima pues, que está presente en la mitocondria, que se encarga como de llevar a cabo el primer paso del ciclo de Krebs, que es ese ciclo mediante el cual les decía que uno produce energía. Entonces, la actividad como de esa citrato sintasa puede darnos más o menos una idea como de cuál es el contenido mitocondrial, porque pues si hay una alta actividad, porque hay muchas mitocondrias funcionando. Entonces aquí digamos que sí se ve una diferencia pues de las personas pues con el placebo a las personas que utilizan las cetonas. Y ahí incluso pues en este estudio, para comprobar como si la masa mitocondrial de verdad estaba alta, hicieron como una biopsia muscular y efectivamente vieron que había un aumento en la cantidad de mitocondrias. Entonces, al parecer, también puede impactar en ese tema. Ya en la recuperación, bueno, aquí hay un estudio que nos mostró que en personas que utilizaron 20 gramos de monoésteres de cetonas 3 veces al día, si digamos que tras una lesión pudieron como ver una mejoría en la síntesis de la masa muscular y mejora de la fuerza o el torque después de 2 semanas de rehabilitación. O sea, no como en la fase, digamos que
sí, como de inmovilización de la lesión, que pues no hay como, sí, como que no se ha iniciado la rehabilitación como tal. En esa fase no se vio como una diferencia significativa en estos dos parámetros, en la masa muscular y en la fuerza, que son estas primeras, digamos que, sí, como grafiquitos de acá, pero ya a partir de sí, como de las sí, como la cuarta semana, en esas últimas semanitas ya ahí sí se empieza a ver como una mejoría en esos patrones y es básicamente porque ya inicia la rehabilitación, obviamente eso se acompaña de ejercicios, entonces sí, al parecer eso también ayuda como en ese tema, incluso hay otros estudios que sugieren que también pueden ayudar a mejorar como, sí, como la calidad del tejido conectivo y a lograr ligamentos y tendones más fuertes después de la rehabilitación, entonces al parecer también tiene un impacto en esa partecita. Y bueno, digamos que ya como para finalizar y teniendo en cuenta pues como todo lo que hemos hablado, ahí digamos que mm, teniendo en cuenta de que los mejores resultados están en la recuperación y en la adaptación más que en el rendimiento, ahí digamos que el momento de consumo de las cetonas definitivamente debería de ser no antes de entrenamientos, no durante entrenamientos o carreras, sino más bien después de ellas, precisamente por un lado para mejorar la recuperación, mejorar la calidad del entrenamiento, por ejemplo, en carreras por etapas, mejorar como, si la tolerancia como, sí, como a la carga de lo que ha sido pues como cada etapa. Entonces ahí pues en ese momento también pues como que se recomienda un poquito más, pero partiendo también de que puede generar una mejor capilarización, que al parecer puede mejorar como la masa mitocondrial, también se pudiese utilizar como después de entrenamientos que estén enfocados a mejorar precisamente como esas adaptaciones al entrenamiento, mejor capilarización, mejor eritropoyesis, mejor sí, como síntesis o sí, como función mitocondrial. Entonces también en esos entrenamientos digamos que también puede funcionar, que son básicamente los días de fondo, pues los días de alta intensidad también digamos que están encaminados como a generar ese tipo de adaptaciones, pero ahí está el tema de que sí puede generar un impacto negativo pues como en temas de rendimiento, entonces también eso es como para sopesarlo. La dosis que uno recomienda es de 370 a 750 miligramos por kilogramo de peso. Entonces, por eso les decía que, por ejemplo, las sales de cetonas que por porción nos dan 5 gramitos, eso no hace absolutamente nada porque, por ejemplo, no sé, si hacemos el cálculo con los 370 para una persona a ver, de 70 kilogramos, son 25 casi 26 gramos de cetonas. Entonces hay que utilizar una cantidad muy grande y ahí en ese sentido sí es mejor irnos pues como con estas opcioncitas que son más concentraditas. Ahí como les decía pues como en orden de prioridad o de pronto de recomendación iría primero el Delta G, de pronto ya el Ketonate y de pronto ya como pues última opción y de pronto no tan buena pero pues que también puede funcionar, están como los precursores de cetona, como el ketone IQ o como el kinetic. Entonces, ahí pues ya como conclusión, sin embargo, pues importante chicos, que tengan en cuenta lo que yo siempre les digo, que pues estos suplementos todavía tienen evidencia muy mixta, que también hay una cosa y eso pues es importante tenerlo en cuenta con la suplementación y es que no vale la pena pensar en estas mejoras digamos que marginales o en estas mejoras pequeñitas, si la base de lo que es el rendimiento, que es la adaptación, el sueño, el entrenamiento no están funcionando a la perfección, el que nosotros incorporemos cetonas, incorporemos este tipo de suplementos para mejorar el rendimiento no nos va a hacer absolutamente nada. Entonces, lo primero es como trabajar muy bien en la alimentación, en el entrenamiento, en la recuperación y ahí sí de pronto pues como empezar a mirar como este tipo de opciones, pero pues teniendo en cuenta también como la evidencia que hay tan mixta, yo creo que no, pues tampoco vale como tanto la pena la inversión, porque ahí como les decía, estos, los que son buenos, sí son demasiado costosos y ahí de pronto si se animan a mirar y de pronto a cotizar, se van a dar cuenta que son demasiado costosos y uno pues como que no, yo creo que no vale la pena la inversión. Entonces, ahí pues para que lo tengan en cuenta, esto era lo que tenía para contarles hoy. Hoy se nos fue un poquito larga la charla, pero era básicamente eso. No sé si tienen dudas, preguntas. Ale, muy buena, muchísimas gracias. Incluso yo me quedo con eso que dijiste ahí al final, y es, pues, todos acá tenemos un recurso limitado, ¿cierto? Unos más limitados que otros, ¿cierto? Pero al final es donde ponemos ese recurso para mejorar nuestro rendimiento.
Y yo veo que hay personas que a veces están gastando en dos o tres de estos tubitos de cetonas que como vimos en el rendimiento no suman nada, incluso pueden ser contraproducentes, que sí tienen evidencia en la adaptación y la recuperación, pero para que se genere adaptación es necesario un estímulo repetido, largo y sostenido en el tiempo. O sea, no es que hoy me tomé este shotcito y mañana tengo más capilares. Ujú. Eh, entonces, yo creo que no vale la pena. Más bien, si yo voy a gastar ese recurso, al menos yo lo haría utilizando geles en los entrenamientos de alta intensidad para garantizar el entrenamiento de mi tracto gastrointestinal, con unas ayudas ergogénicas como los probióticos, que al estar usando geles, esos azúcares simples pueden aporrear un poquitico los probióticos y uno lo puede ir trabajando como para, sí, para no tener esa decaída de la microbiota, puede irlo trabajando con esos probióticos. Y bueno, hay muchas más estrategias que se pueden personalizar al caso de cada uno de nuestros deportistas ahí de tu mano. Entonces, yo quedo súper contento. Muchas gracias. Voy a leer por acá. Ah, José dice que no importa con el tiempo, desde que explique bien que todo perfecto. Súper, súper. Bueno, chicos, no sé si tienen preguntas, pueden activar el micrófono. Ahí traté como de abordar lo que más pude mostrarles, como lo que más, sí, como lo que más pude precisamente, pues como para dejar claridad en varias cositas. Bueno, si no hay preguntas, Ale, yo creo que es que fuiste muy clara, estuvo súper buena. Mil gracias, mil gracias de verdad. bueno, ojalá les haya gustado mucho. Igual hay cualquier cosa, saben que en los grupos de comunidad estamos pendientes en caso de que tengan alguna inquietud. Entonces yo creo que ya podemos parar la grabación, Alexis, por favor.